Buenas noches con todos los participantes que nos acompañan en este evento el día de hoy, ¿sí? que es auspiciado por el régimen Colgate Sensibilidad. Me presento, mi nombre es Sergio Hidalgo, yo soy el líder del área de Relaciones Profesionales, ¿sí? Y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate Palmolive Perú, ¿sí? El día de hoy el tema que vamos a tratar en este webinar es preparaciones dentarias, una mirada al pasado para entender el futuro, ¿sí? Me gustaría comentarles también a todos los asistentes que tenemos 4 promociones exclusivas el día de hoy y al finalizar ya la sesión científica tendremos algunos minutos para poder explicarles cómo pueden acceder a ellas. Sí, cabe recalcar que estas promociones aplican únicamente para los doctores de Perú. ¿Sí? Otro punto súper importante para recalcar es que las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo en el recuadro que tienen en la parte inferior, ¿sí? De la pantalla y serán respondidas ya al finalizar la exposición. ¿Sí? Esta noche está con nosotros el doctor Roberto Tello, a quien lo saludo, le doy la bienvenida. Eh, el doctor Tello es cirujano dentista, ¿sí? de la UPLA, es especialista en rehabilitación oral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de acá de Perú. Es especialista también en estética en rehabilitación oral por la ABO en Goiânia, Brasil, y también es promotor de la filosofía ROA. ¿Sí? Así que, sin más, le vuelvo a dar la bienvenida al doctor Roberto Tello y adelante, lo dejo con su charla. Gracias, Sergio, y gracias a todo el equipo de Colgate, ¿no es cierto? Que hoy por ellos estamos aquí para poder conversar un momento sobre las preparaciones. Creo que es un tema súper amplio, pero yo creo que va a ser el tiempo suficiente para que en cada uno de los presentes pueda quedar este bichito, ¿ok? Y siempre el título trata de resumir el, sí, el tema, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy la ontología que está avanzando a pasos agigantados, siempre es bueno mirar el pasado. A veces recordar de dónde viene uno nos ayuda a replantear objetivos, nos ayuda quizás a corregir algunas cositas y nos motiva, ¿no? Porque mirar atrás te hace ver dónde uno está y eso también es motivador. Y no solamente eso aplica en la vida, sino aplica en todo sentido, en el área profesional, en el área humana, familiar y ¿por qué no en la parte académica? Cuando vemos la rehabilitación oral convencional, porque si haríamos haríamos una división entre rehabilitación oral, yo creo que tendríamos, ¿no es cierto?, la rehabilitación oral o la prostodoncia total o la rehabilitación oral del edéntulo total, la rehabilitación oral del edéntulo parcial, podríamos dividir entre PP reimplantes, la rehabilitación oral con prótesis fija y la rehabilitación oral adhesiva, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una clasificación que todavía nadie la hace, pero creo que es necesaria ya estar clasificando porque hay principios que están variando. Los principios a los cuales nosotros, y yo creo gran parte de los asistentes, por no decir todos, porque hasta ahora no conozco ningún programa de formación en pregrado que haya cambiado un poco la currícula. Y todos venimos de estos 3 principios, ¿no es cierto? De la retención, de la estabilidad y del soporte, ¿no es cierto? O del soporte, retención y estabilidad, dependiendo el área a la cual uno va a dedicarse. Un ejemplo, cuando hablamos de PPR, de prótesis parcial removible, el soporte vendría a ser el primer principio, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos en prótesis fija, hablamos de la resistencia o la retención, ¿cierto? Eso sería uno de los pilares que yo voy a conseguir. Y la retención la conseguiríamos a través del paralelismo, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, todos venimos de esta escuela y,
no estoy en el sentido de que está mal, no, hablo que es un principio y que al forjarnos con este enfoque, pienso que las preparaciones para conseguir este paralelismo requería mucha destreza, ¿no? Requería un tiempo determinado. Y cuando hablamos de soporte, hablamos de la capacidad que va a tener el elemento protésico de no intruirse hacia los tejidos, ¿no es cierto? Y el encargado para devolver el soporte es la terminación. Y si hablamos de terminaciones, hablaríamos de terminaciones verticales y terminaciones horizontales, siendo la terminación horizontal la que más soporte nos daba, pero como consecuencia traía ciertos desajustes a nivel, en la formación de un gap a nivel cervical. Y la estabilidad, ¿no es cierto? La estabilidad, la capacidad de la prótesis de quedarse fija cuando termina la inserción, ¿no es cierto? Y la estabilidad estaba dada por la forma geométrica de cada corona. Y como le digo, y estos tres principios siguen vigentes. ¿El tema cuál es? El tema, lamentablemente, es que la parte mecánica, porque lo que acabamos de ver y de hablar es un tema netamente mecánico, que todo este tiempo no, no miró la consecuencia biológica, ¿no es cierto? Eh, y pienso que hoy en día esto ha cambiado radicalmente porque hoy vivimos en un enfoque biológico, ¿cierto? Es por eso que tenemos que replantear los principios de los cuales estamos acostumbrados. ¿Por qué? Y Roberto, ¿y por qué crees que pasó esto? Si hablamos un poco de filosofía, ¿no es cierto? Empezar a tratar de pensar, era porque en ese tiempo no había materiales adhesivos, ¿cierto? Por lo tanto, la retención mecánica era el objetivo, porque el agente cementante que usábamos era el cemento fosfato de zinc. Y yo no sé cuántos de los presentes lograron usar esto. Hay gente que, es más, hay gente que ya no sabe qué es. Ojo, hay gente que dice, doctor, cemento fosfato. Y tampoco no es necesario que lo sepa. No es necesario porque hoy pienso yo que el ionómero modificado con resina lo ha reemplazado. Pero este agente cementante, sin tener capacidad adhesiva, sino que me equivoco, su capacidad adhesiva era 1 megapascal. La retención que daba era producto del paralelismo, más no del agente cementante. Entonces, bajo ese sentido, podemos decir que si los agentes cementantes que yo uso no tienen una capacidad adhesiva, tendría que buscar la retención mecánica, ¿cierto? Creo que eso sería una de las razones para buscar retención mecánica. Pero hoy en día, todo lo que usamos tiene que ver, si no es con un sistema adhesivo, con un monómero funcional. Por lo tanto, la retención ya no es exclusiva del paralelismo. El soporte ya no es exclusivo por una terminación y la estabilidad ya no está dada por buscar una relación entre la altura y la diagonal, ¿no es cierto? Entre el diámetro de la estructura remanente después del tallado. Significa, autores, que si nadie está usando un agente cementante que no tiene capacidad adhesiva, tiene que cambiar esos principios. Empezaríamos ahí. Ahora, cambiaríamos los principios que se ejecutan, más no el objetivo principal. No sé si me dejo entender. Una restauración tiene que buscar una forma de retenerse. Claro, tenemos que buscar una forma de retenernos. El requisito de una restauración ultra delgada
es que sea estable, que tenga eje de inserción. Si no, pasaría a fracturarse. Por lo tanto, los principios quedan, más la forma de cómo conseguir estos principios es ahí donde deberíamos hacer el cambio. Y siempre las bases de la rehabilitación oral adhesiva van a ser estos dos artículos, ¿no es cierto? Estos dos artículos son obligatorios y quizás yo tenga amigos presentes ahora que ya han estado conmigo en una u otra charla. Les agradezco por siempre estar ahí y les doy la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a esta charla. Debemos saber que cuando usted busca retención, soporte, estabilidad de la forma convencional, está de verdad está yendo en contra de la biología, está removiendo casi el 76% de la estructura dentaria, no solamente en sector posterior, sino en sector anterior, doctores, el desgaste es abismal. Entonces, si hoy vivimos la era adhesiva y la era digital cada vez está que nos pisa los talones, hoy en día llevar a un diente a esa condición, pienso que, pienso que no. Pienso que no porque, vuelvo a repetir, son principios en una era que no era adhesiva. Por lo tanto, tenemos que replantear los principios de ejecución, más no los principios diríamos, para poder conseguir un resultado previsible. Vuelvo a repetir, necesitamos retención, claro que necesitamos retención, pero ya no por paralelismo, sino a través de un tejido. Hoy nuestra retención va a ser reemplazada por un tejido que se llama esmalte. ¿Qué significa? Que para replantear estos principios necesitamos buscar fundamento, ¿cierto? Porque no podríamos cambiar porque se nos ocurre. Además, creo que Colgate no apoyaría a filosofías que no tienen sustento bibliográfico. Es por eso que es muy importante que si vamos a cambiar algo, tiene que tener sustento biológico primero y luego artículos que avalen este cambio, ¿cierto? Entonces, vayamos a la histología. Estas medidas, doctores, es una obligación nuestra saber el espesor de los tejidos. Claro que sí, claro que sí. Así como los médicos o especialistas en cada área, ¿no es cierto? El cardiólogo sabe cuánto mide un corazón, saben cómo está anatómicamente constituido, fisiológicamente sabe la función. Algo así nosotros deberíamos saber de cada diente. No solamente la histología, la fisiología, sino una anatomía topográfica, ¿cierto? Por eso es importante recordar que tenemos más o menos como promedio. Siempre los promedios van a ser lo más adecuado. Tercio cervical 0.3, tercio medio 0.9 y 1 milímetro de esmalte. Eso, vuelvo a repetir, doctores, no sé si usted toma una foto de la pantalla, esto lo debe recordar siempre, porque cada vez que va a tocar un diente con la fresa, debe tener control de esos espesores. Y miren la dentina. La dentina es inversamente proporcional. La cantidad de dentina en los 3/3 es inversamente proporcional al esmalte. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esmalte de 0.3 a nivel cervical, en dentina tengo 0.2. ¿Qué significa? Significa que en cervical hay la posibilidad que si no tengo control de mi preparación, puedo exponer una cantidad considerable de dentina que puede afectar el resultado final. Y no así el tercio medio y el tercio incisal, ¿cierto? Entonces,
¿Dónde nos preocuparía? ¿Qué nos preocuparía? ¿Sabe qué nos preocuparía? Nos preocuparía las áreas donde hay más dentina y las áreas donde hay poco esmalte. Eso sería nuestra preocupación. Claro, deberíamos preocuparnos de todo el diente, pero si usted dice, Roberto, que yo no estoy para aprenderme tantos datos, ok, apréndase simplemente esto. Cuide el esmalte cervical para que no llegue a la dentina cervical. Esto sería el resumen. Entonces, cuando aplicamos los principios, retención, soporte, estabilidad, de manera convencional, una ejecución convencional, mire que teníamos. Ahora, yo no me quiero dar al santo, para nada. Son mis casos, yo hice esto mucho tiempo. Pero de esto se trata, autores. Se trata de siempre estar en constante lectura, capacitación, cursos, donde uno empieza a cuestionarse. Siempre voy a decir esto, el que si no hay cuestionamiento, si no hay oposición, no hay crecimiento. De verdad que sí. ¿Te imaginas que tu asistente o tu equipo siempre diga sí, 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 sí? Bueno, usted no crecería como profesional. Lo que nos hace crecer como profesional son esas trabas, son las dificultades, son las pruebas. Por lo tanto, si uno no cuestiona lo que hace, no hay avance. Entonces, cuando cuestionamos esto, decimos, ¿cuál es el gran problema? El gran problema, ok, no hagamos escándalo por el desgaste. Ok, digamos que el desgaste no es el problema. Ya, es un desgaste excesivo que expone mucha dentina y especialmente a nivel cervical. Porque ven el hombro, doctores, ven esa terminación. Es una terminación muy amplia. 1, 1.2, 0.8. ¿Se acuerdan cuánto de esmalte teníamos? 0.3. Si terminas con 0.8, estás en dentina pura. ¿Y saben cuál es el problema? El problema que sigue siendo, es que el proceso de hacer una corona toma un tiempo, ¿cierto? Toma un tiempo. Y adivine qué pasa entre fase y fase. Hay una potencial contaminación del tejido dentario. Entonces, no solamente es alterar la estructura dentaria, quitando el tejido de soporte, el tejido de protección, sino que estamos exponiendo un tejido que no ha sido creado para estar en el medio bucal, que tiene una relación directa con la pulpa y que a través de sus canalículos las bacterias pueden provocar una filtración. Ese es el gran problema. Y los endodoncistas lo saben. Si hay algún endodoncista aquí en la sala, de hecho que me da la razón. Y me dice, sí, Roberto, tiene razón, porque nosotros somos muy cuidadosos con las endodoncias, aislamos, tratamos de reducir la contaminación cruzada y cuando regresamos el paciente a los doctores que nos han derivado, nos apena mucho el trato que dan a los dientes. Y la literatura lo dice, doctores. Mire aquí, la invasión bacteriana en la dentina ocurre rápidamente cuando ésta ha sido expuesta al medio oral. Rápidamente, doctores, rápidamente. Y yo creo que esta pandemia, no creo todavía decir post-pandemia y esperemos que pronto sea ese término, nos enseñó que en un momento veloz usted se puede contagiar, ¿cierto? Eso aprendimos. En un momento, un descuido, la contaminación es inmediata. Eso no toma un tiempo. No es que tiene que estar el diente expuesto 3 días, no, es inmediata. Pero Roberto, yo siempre he trabajado así y no he visto que tengo problemas. Claro, ¿sabe por qué no tienen problemas? Por el paralelismo. El paralelismo hasta cierto punto nos ha hecho creer que somos invencibles.
Sí, no me hables de adhesión, Roberto, porque mis trabajos están 20 años en boca. ¿Sabe por qué están 20 años en boca? Por el paralelismo. Claro que sí. Porque si tú, escúcheme, si usted cambia a unas preparaciones expulsivas, ¿no? Porque ya no son preparaciones retentivas, son preparaciones expulsivas, y empieza a cementar con lo que siempre cementa, se daría una sorpresa tremenda. Y por eso me gusta este artículo, muy al margen del objetivo real, que es el señor Dentinario, y les ruego que lo lean. Y si no lo tienen, escríbanme por redes, por Instagram, búsqueme. Y como todos sabrán, yo voy enlazando, los voy enviando al grupo de Telegram que tenemos, donde están todos los artículos que hablamos en las diferentes conferencias. Quiero que vea esto, quiero que vea esto. Vamos a poner mejor nuestra marquita para que usted pueda guiar, ¿ok? Quiero que vea. Esto es un adhesivo de cuarta generación. Vamos a hablar de manera más sencilla, ya para que pueda entender. Nadie se moleste si alguien dice, Roberto está hablando de generaciones, pero es un tema de practicidad, ¿ok? Y esto es un adhesivo de sexta generación, ¿cierto? También llamados los Gold estándar, ¿cierto? También llamados los Gold estándar. ¿Y por qué se le llaman Gold estándar? Porque todo este tiempo han mostrado una eficiencia en la adhesión. Miren la capacidad adhesiva, miren el valor adhesivo que muestran, 55 megapascales, doctores. Y mire, 54 megapascales. Pero hay que ver bajo qué condiciones son estos valores de adhesión. El grupo control. ¿Quién es el grupo control? El grupo control es la operatoria. ¿Qué significa en la operatoria? Significa que yo hago una cavidad, inmediatamente coloco mi resina, ¿cierto? ¿O quién hace una cavidad, espera 2 días y luego coloca su resina? Creo que nadie, ¿cierto? Por eso hablamos de un gol estándar. Mire, si hablamos del grupo que se llama el DDS, ¿cierto? Del Layer Dentin Bonding, o sea, una adhesión retardada. ¿Qué significa? Que usted prepara, toma impresión, hace provisorio y de ahí manda el paciente a su casa y luego el paciente regresa para la cementación. Miremos los valores, chicos. 11 megapascales, 1 megapascal. 1 megapascal. ¿Puede creer, doctores? 1 megapascal. Es un fosfato de zinc. ¿Y por qué? Porque el tejido dentinario está sucio. El tejido dentinario todo este tiempo en el provisorio, mientras que hacía la prueba de cofia, mientras que venía la prueba de la porcelana, mientras que el color no le daba, lo regresa al laboratorio, ida y vuelta, la dentina se contaminó. Ahora, el Clearfield tiene un monómero funcional. Este monómero funcional funcionó bien en dentinas recién cortadas y fue pésimo en dentinas sucias. ¿Saben quién tiene monómero funcional? Todos los agentes cementantes self-edge. Relisud 200, Maxen, Multilim, Panavia, el set de IDS. Son agentes cementantes que usamos en el día a día. Y si alguien tuvo un problema de descementación, ¿sabe qué dice? Eso me pasa por usar estos nuevos cementos, porque nunca me pasó con fosfato de zinc. Claro, es que con fosfato de zinc usted tallaba súper paralelo. Ahora que estamos en la era adhesiva, nuestras preparaciones han cambiado. Miren las preparaciones. Y tenemos la confianza que no se va a descementar. ¿Sabe por qué? Porque los principios que hoy aplicamos han cambiado. Hoy, doctores, la retención es
a esta periferia de esmalte. Periferia de esmalte. Primer principio, periferia de esmalte. Máxima adhesión. Máxima adhesión. Por lo tanto, yo no voy a buscar paralelismo. Yo voy a buscar esmalte. Segundo, el sellado dentinario. Regresamos al artículo. Miremos el sellado dentinario a las 2 semanas, a las 7 semanas y a las 12 semanas. Fíjese, 58, 66, 59, 55, 54, 45 megapascales. Significa que en el tiempo, cuando usted hace un sellado dentinario, en el tiempo se mantienen los valores de adhesión. ¿Qué significa? Significa que hoy en día, en la preparación, usted expone dentina y hace un sellado dentinario, está triplicando los valores de adhesión comparado que si no haría nada. Esta es la razón de por qué hoy en día los principios, no los principios, vamos a hablar bien, la forma de ejecutar los principios, ¿ok? Porque hoy yo tengo retención, claro que tengo retención, pero ya no de paralelismo, ya no sacrificando diente. Por eso digo, doctores, que debe haber un nuevo concepto de rehabilitación oral. Ahora me entiende, no es que ROA es una moda y no es mía tampoco, porque el mundo está haciendo rehabilitación oral adhesiva. Necesitamos una nueva rehabilitación y que incluso, doctores, que tiene que estar evolucionando. No es estático la evolución continúa y el siguiente paso es lo digital. Claro que sí. El siguiente paso es una rehabilitación oral adhesiva digitalizada. Y todo por el respeto a los tejidos. Porque cada vez que yo me alejo de los tejidos profundos, mire qué pasa. Este es un artículo clásico. Lo que hoy estamos viendo, doctores, son artículos clásicos. ¿Qué significa? Que si usted me dice, mira, Roberto, sí, yo he escuchado mucho de esto, no he tenido un tiempo, no me he detenido de verdad a evaluar. Quiero empezar con algo. Escríbame y yo le mando los artículos. Estos artículos son el ABC para el cambio de los principios. Si usted va a más artículos, puede que se confunda. Estos son los ABC. Y este artículo, mira qué muestra, doctores. Para mí este es impresionante porque el doctor Galip Guriel separa en dos grupos, ¿ok? Primer grupo, la parte cervical de terminación, y segundo grupo, el cuerpo vestibular donde va a estar la carilla, ¿ok? Dos grupos. Estos dos grupos los subdivide carillas que terminan en esmalte, carillas que terminan en dentina. ¿Ya? Tanto en nivel cervical como a nivel vestibular. Miremos el resultado, doctores. El resultado es impresionante. De 552 carillas que terminaron en esmalte, cervical esmalte 0.3, solamente 17, que representa el 3%, tuvo falla. Tuvo falla el 3%. Mientras que las restauraciones en dentina, cuya terminación fue en dentina, desgastando más de 0.3 a nivel de cervical, 25 se descementaron teniendo un 90% de descementación. Y encima, esta dentina contaminada. ¿Se da cuenta, autores? Esto es para tomarlo en serio, de verdad. Esto no es una moda. Y no lo hagan porque no hay que darle la razón a Roberto. No, es que en realidad yo no quiero que me dé la razón. Yo quiero que piense en su paciente. Piense, doctores, que los dientes son irreversibles. El desgaste que hacemos es irreversible. Al ser irreversible, tenemos que tener sumo cuidado en hacer algún tipo de desgaste, ¿cierto? Por esta razón,
ha habido un cambio en las terminaciones. Ya no hay más chamfer, doctores, ya no hay más chamfer. Y el fundamento ahí está, ya lo conoce. Ya no hacemos chamfer porque en cervical tenemos el espesor más delgado del esmalte y tenemos presencia de dentina. Entonces yo hago un chamfer, retiro todo el esmalte y casi termino en 100% de dentina. Y esta dentina se va a contaminar en el tiempo. Y lamentablemente mis preparaciones ya no son tan paralelas. Ya me he ido poco a poco a una preparación expulsiva. Entonces tienes una combinación muy peligrosa. Y vuelvo a repetir, lo más grave de esta técnica o de la terapia convencional en rehabilitación es que en las fases intermedias hay una gran posibilidad de contaminación, gran posibilidad. Pero cuando viene a la rehabilitación oral adhesiva, doctores, mire cuánto se reduce las citas. Mire. De 5 citas se reduce a 2 citas. Rapidez, eficiencia, control, seguridad, garantía. Y para que no se contamine la dentina en la segunda cita, tiene que hacer sellado dentinario. Es un concepto básico ya. Esto no es un valor agregado. El sellado dentinario debe ser un procedimiento obligatorio hoy en día que usted debe cumplir. Y en este último artículo que Pascal publicó, donde hizo un refuerzo del sellado dentinario con una capita de resina fluida, que se dio cuenta que todos los adhesivos, todos los adhesivos, incluimos a todos para que no nos vea como malos, incluimos a todos los adhesivos mejoraron sus valores de adhesión. ¿Qué significa? Significa que hoy no tiene pretexto para que después de exponer dentina, haga un sellado dentinario. Entonces, hoy hablamos de principios. Principio de retención, periferia de esmalte y sellado dentinario. Allí está mi retención. Soporte estabilidad vendría a ser la nueva configuración. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que cuando usted combina estos 3 principios y cementa de manera adhesiva, los valores de la restauración se triplican. ¿Y por qué menciono esto? Porque mucha gente sigue haciendo metal cerámico, aunque no lo crea, aunque me digan, no, Roberto, es imposible, no te creo. Mucha gente sigue haciendo metal cerámico. Y solamente por una cosa, por los costos de laboratorio. Y esto me parece que, porque al final ese costo lo hace el paciente, ¿cierto? Es cuestión de decirle, mira, esta técnica te va a destrozar el diente, esta técnica va a hacer que tu dientecito se preserve más. Entonces, ¿por qué el metal cerámico es buscado? Tiene buena fama, por llamar así, buena fama, porque mire la resistencia compresiva de la corona metal cerámica, 1895 Newton, 1800. Si usted recuerda tantas conferencias que hemos compartido con ustedes, la fuerza masticatoria que podamos hacer está entre 600 a 1000 Newton, ¿se acuerda? Entre 600 a 1000 Newton. La metal cerámica está casi quintuplicando, ¿no es cierto? Sí, 600, no, está triplicando, disculpen, está triplicando la fuerza muscular. Significa que con una metal cerámica puede soportar la fuerza compresiva de un paciente apretador. Pero cuando vemos, doctores, cuando vemos a la rehabilitación oral adhesiva con espesores ultra delgados, mire, 0,306, 0,508, ¿no es cierto? Mire los espesores que los autores están tomando como referencia. Miren esos valores, doctores.
2070 Newton, 3000 Newton, 3390 Newton. Entonces, mire, o sea, si la metal cerámica te daba 1800 y tú estabas feliz, contento y seguro, véngase para la adhesión. Mire, doctores, está duplicando los valores de la metal. Está duplicando los valores de la metal cerámica, haciendo una preparación mínimamente invasiva, conservando tejido, siendo más rápido y acortando los tiempos de cita. Y así, doctores, podríamos hablar de muchos artículos. Ahora, no solamente es el acto de pegar. No solamente es agarrar un material y pegar. Tenemos que poner, pensando en la biomecánica que se produce cuando un paciente mastica o cuando un paciente aprieta los dientes. Y no se olvide de este término, ¿no es cierto? El fenómeno que ocurre en el sector posterior se llama flexión cuspidia. Y la flexión cuspidia no es más que la deformación dentaria que se da en los dientes posteriores producto de la fuerza muscular, ya sea en, en situaciones normales, ¿no es cierto? O en situaciones parafuncionales, que es ahí donde más se pone a prueba, ¿cierto? Entonces, la flexión cuspidia es aquella fuerza resultante de la masticación, del apretar los dientes, de juntar los dientes con cierta fuerza, donde las cúspides se quieren separar. Y esto ya Pascal lo ha evaluado, ya lo vio, que dice que cada vez que yo cavito, mire, que cada vez que incrementa la cavitación, está incrementando la flexión cuspidia. ¿Qué significa? Significa que no solamente buscar principios no van de acuerdo con lo que hoy tenemos, no solamente desgasta diente, no solamente provoca una contaminación, no solamente hace que las fases hacen que sea un tratamiento extenso, sino que es muy propenso a que el dientecito remanente se pueda fracturar. Sí, claro que sí, y eso ya está visto. O sea, yo simplemente, doctores, estamos mostrando lo que hay en la literatura. No es nada, no es una creación mía, no. El artículo está, nosotros lo hemos llevado a un contexto para fundamentar por qué debemos cambiar los principios, pero la literatura está al alcance de todos, y si no, ya sabe por cómo conseguirla. Entonces, Didier, ¿qué dice? Didier dice que cada vez que usted cavita un diente, pierde resistencia compresiva, pierde. O sea, un diente intacto soportaba 2500 newton y cada vez que tú le quitas pedazos de dientes, el diente se va debilitando. Por lo tanto, aumenta el riesgo de fractura. Entonces, imagina que un paciente viene para una solución y termina con un problema de una fractura irreparable, irreversible. Miren las fracturas que puede pasar, doctores, por no tener simplemente el conocimiento del comportamiento biomecánico y las fuerzas que se dan en el sistema estomatognático. Es algo que tenemos que replantear, reevaluar y a partir de eso hacer el giro, ¿cierto? Entonces, los dientes tienden a abrirse. Flexión cuspidia, flexión cuspidia. Por eso tenemos este tipo de fracturas, que espero, a la verdad, que estas fracturas vengan de otro, bueno, no me gustaría que en otro colega, sino que sean fracturas producto de una sobrefuerza, un episodio de estrés del paciente y no sea producto de nuestros procedimientos. Esperemos que no. Entonces, la solución es sencilla. Si los dientes tienden a abrirse, usted va a preparar buscando retención, soporte, estabilidad, con un nuevo enfoque, pero también pensando en la biomecánica.
Entonces, la única forma que yo puedo evitar que los dientes se separen es abrazándolos, ¿cierto? Claro. Pero Roberto, a través de una corona, mira, si hablamos como solución, simplemente como solución, sí, la corona te ayudaría. Claro que te ayudaría porque estaría envolviendo al diente, ¿cierto? Pero ¿bajo qué costo? ¿Bajo qué costo biológico? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar usted? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar usted si usted se hace una corona? Ah, no, Roberto, yo no me hago corona, yo sí me haría algo adhesivo. Ah, es que ese es el tema, pues el tema es que nosotros sabemos cuánto vale un diente. A veces el paciente no, porque el dentista que debería cuidar los dientes al máximo, le presupuesta una corona. Ahí inicia todo, ¿cierto? Entonces, al cubrir las cúspides, devolvemos la resistencia mecánica que el diente había perdido. Claro que sí, mire un MOD es muy propenso a fracturarse. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos? Reconstruimos con un material adecuado, que puede ser una resina bulk, una resina core, o si tiene una buena fuente de luz que garantice, que la luz va a llegar a profundidades, puede usar una resina convencional, puede, pero siempre de 2 en 2. En la era adhesiva, autores, lo que nos debe preocupar es el estrés que se produce cuando una resina es polimerizada, cuando un adhesivo es polimerizado. Por eso somos lentos, porque después de aplicar un adhesivo deberíamos esperar tranquilo, ¿no? Que estas tensiones concentradas por la luz se vayan disipando y de ahí colocar la resina, una resina fluida, lo que usted crea por conveniente, pero esperando que el colágeno pueda regresar a su tamaño normal porque ha sido contraído, ¿ok? La adhesión hay que esperarla, hay que esperarla. Entonces, una vez que ya tengo reconstruido el diente que ha sido cavitado, fracturado o mutilado, yo voy a hacer una caería ocular, voy a cubrir las cúspides. Entonces, si nosotros cubrimos las cúspides, la pregunta es, ¿qué función tienen los postes? Ninguna función, doctores. De verdad les digo, esto no es nuevo. Esto es hace 20 años atrás, ya no se usaba postes. Ya el uso de postes no está indicado en el sector posterior y eso ya no lo discutimos. Y si quiere más información, ya sabe, escríbame, le mando información necesaria para que usted tenga el aval suficiente, el respaldo suficiente para que pueda hacer un cambio de los principios que apliquen en el día a día. Por eso decimos, doctores, que hay un cambio conservador importante, un cambio biológico, un cambio en velocidad, porque somos más rápidos. Y cuando esto combina con la era digital, usted no sabe, doctores, usted no sabe lo que puede conseguir. Entonces, esta es una paciente que vino por una molestia, ¿cierto? La molestia, ¿cuál es? Esa fisura. Mire esa fisura hasta dónde va. Esto es una evidencia de la flexión cuspidea, ¿cierto? Así se llama, flexión cuspidea, flexión cuspidea. Bueno, evaluamos y ahí viene, doctores, el concepto, ¿no? El concepto conservador, el concepto ROA. Yo sé que el diente se está abriendo. Entonces yo tengo que abrazar el diente. Lo tengo que abrazar. Porque si yo hago algo al centro, mi restauración va a funcionar como un clavo y cada vez que el paciente ocluya va a funcionar como un martillo. Por lo tanto, yo voy a abrazar cúspides. Pero ¿para qué gastaría ese reborde marginal mesial si está sano? ¿Para qué? Entonces hago una preparación de cobertura, protegiendo las cúspides
y conservando ese contacto interproximal que no hay forma que usted o un técnico devuelva la misma presión. Como dice, ¿se acuerda? Si yo expongo dentina, ¿qué tengo que devolver? Una protección dentinaria, sellado dentinario con un refuerzo de una resina fluida. Entonces, ¿qué hemos conseguido aquí? Hemos conseguido, primero, conservar el diente por el mínimo desgaste. Segundo, protección dentinaria. Y tercero, la resina fluida es como colocar una, una es como si un pegamento, ¿cierto? A toda esa superficie para que nada se separe. Y una vez que terminamos, procedemos al escaneado inmediato. Entonces, preparamos en media hora, 40 minutos, escaneamos en 2 minutos, ¿cierto? Ahí está la preparación. Mire, siguiendo la anatomía. Para que usted me entienda, imagínese que esto es la carita oclusal de una corona. ¿Me entiende? Hoy tallamos la carita oclusal de una corona. Nada más. Ahora, esto sería otro tema de hablar sobre la elección del material. Si yo tengo un paciente que sus dientes están evidenciando una fuerza excesiva, por eso está viendo esas fisuras, ¿no es cierto? Por eso esas fisuras están apareciendo. Yo le pregunto, ¿qué material pondría? Si está viendo que el diente está sufriendo microcracks, poner algo rígido o algo no tan rígido que pueda funcionar como amortiguador de estas fuerzas y que no dañe al antagonista. Por eso, autores, yo le veo futuro a las resinas Kapkan. No sabe el futuro que hoy vemos a las resinas Kapkan. Lo ofrecen 3 minutos y medio. Ojo, y todo esto hecho en el consultorio, ¿no? El paciente sigue con el aislamiento ahí, sigue sentado. Esto se procesa en 3 minutos y medio. Si quiere, pule la restauración. Si no, puede hacer un pequeño maquillaje. Eso ya depende de cada uno. Al final el paciente no te dice, doctor, gracias por ese ocre que me puso en el surco distal. Es un tema personal de cada uno y procedemos a una cementación adhesiva. Mire, la resina calentada tiene muchos alcances. De verdad, no estamos en contra de la resina calentada como agente cementante, pero creemos que debemos tener todas las herramientas. Y uno de los grandes problemas que nuestros alumnos nos dicen es que la resina calentada, al no fluir bien, puede quedar un poco alto. Entonces, para que fluya necesita 2 cosas. Primero, un buen horno calentador, Segundo, una punta ultrasónica que tenga esa punta de plástico, de goma, para que cuando haga el ultrasonido no rayes la superficie oclusal, ¿cierto? Entonces, esta vibración ultrasónica hace que la resina fluya y no te quede alto. ¿Ok? Después de producir esta fluidez por el aparato ultrasónico, procedemos a polimerizar y a retirar el dique. Si tomamos los tiempos, todo esto en hora y media. En hora y media, autores. No dimos tiempo a que la dentina se pueda contaminar. Y esto es real, doctores. Esto es la nueva rehabilitación. Y si esto lo extrapolamos, para ya terminar, si lo extrapolamos a pacientes que hoy en día se dieron cuenta que sus dientes están gastados. Claro que sí, mucha gente está viniendo, muchos jóvenes están viniendo con dientes desgastados y ven una esperanza en nuestro tratamiento por lo mínimamente invasivo que estamos siendo. Mira, doctores, caries oclusales de 0.6, 0.8. Casi al diente gastamos 0.5. Y mire, doctores, nuestro seguimiento, maxilar superior, maxilar inferior, 18 años de seguimiento. Mire, doctores, cómo queda íntegro,
como queda íntegro. Mire. Por eso, doctores, decimos que hoy, ¿qué nos cambia? ¿Qué hace que nuestros principios cambie? Ser más aditivos y menos invasivos. Por eso los principios deben cambiar. La resistencia o la retención, ¿quién me da? La periferia de esmalte y la dentina sellada. ¿Quién me da el soporte de estabilidad? Mi preparación oclusal. Y un nuevo principio yo llamaría la resistencia estructural del material gracias a la cementación adhesiva. Yo agradezco una vez más a Colgate por permitirme este pequeño espacio. Yo sé que es un pequeño espacio porque cuando hablamos de la conferencia nos gustaría más, pero es para dejar una tarea para usted, que replantee sus principios en la consulta y contrástelos. Si usted se haría eso en su boca o en sus dientes, ¿qué elegiría? Muchas gracias. Excelente, doctor Roberto. La verdad que muchas gracias por su tiempo. Me parece que ha sido un tema bastante bueno. Aquí ahora pasamos a algunas preguntas que nos han llegado durante su ponencia. Y a ver, denme un segundito que le hago la primera. ¿Sí? Acá nos comentan, doctor, una consulta. En caso de puentes posteriores, ¿qué materia recomienda para su confección y buena adhesión a piezas pilares ya talladas? Si ya los dientes lamentablemente están tallados, ya no podemos hacer nada. Lamentablemente hay que repetir los principios convencionales, pero sí sería la circonia de segunda generación. Yo creo que sí, ¿no? Ya los metales no son para boca. Por lo menos los metales base y los no base, ¿no es cierto? Las aleaciones ya no deberían ponerse en boca. Sería circonia segunda generación. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí le hago la siguiente consulta. En puente fijo para cementación mecánica, ¿con qué material recomienda hacer el sellado dentinario inmediato? Si ya vamos a usar, o sea, si ya hablamos de puente, yo creo que el sellado pasa a un segundo plano porque ya voy a cementar un puente. La idea es que ni bien talle, tendría que tener el cuidado. Yo usaría ahí un adhesivo universal, un poquito de resina fluida y como primera elección un adhesivo de self-etch 2 pasos, ¿no? Lo que pasa que en Perú y creo que en Bolivia también no están estos adhesivos, pero pueden ser reemplazados con un adhesivo universal. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Acá otra consulta que nos escribieron. En el sector anterior, ¿considera puede ser usado los postes de fibra de vidrio? Hoy en día ya la tendencia está a no usar postes por ninguna razón, ni en sector anterior. Pero yo sí en este caso soy consciente de que tiene que haber una transición lenta, ¿no? Todo cambio no es radical, es lenta. Por lo tanto, si hay mucha destrucción del remanente dentario, del muñón, si es mucha destrucción, creo que ahí usaría un puente. Pero vuelvo a repetir, poco a poco esto va a cambiar a llegar a un mundo sin los postes, ¿no? Perfecto, súper, doctor. Aquí tenemos otra duda, ¿no? Dice, doctor, buenas. Una pregunta. En caso de un paciente bruxómano, ¿qué material recomienda, por favor, para las coronas? Para coronas, no haría coronas primero, haría carillas oclusales de resina Kapkan. Eso es hoy el protocolo. Resinas, carillas oclusales de resina Kapkan. Pero si ya está tallado. Yo, si es bruxómano, yo le pondría circonia segunda o tercera generación, ¿no? Dependiendo siempre es importante el diagnóstico, ¿no? Quizás yo muy a la ligera le digo el material, confiando en que usted va a tener un diagnóstico más profundo, pero sería circonia si ya están los dientes tallados. Pero si es un paciente bruxómano que viene a tratamiento,
yo le pondría resina. Excelente. Perfecto, doctor. Aquí otra consulta. En caries infragingivales, ¿es seguro elevar el margen gingival con resina fluida para luego hacer una restauración adhesiva? Si estás dentro del espacio tolerable, 100% seguro, 100% seguro. Lo único sería que si ya llega a hueso previa radiografía de mordida, ¿cierto? Creo que no. Pero si estás lejos de hueso, estás dentro del surco gingival, ¿no es cierto? Pero sin contacto de cresta ósea, 120% seguro que funciona. Perfecto. Súper, doctor. Muchas gracias. Aquí otra duda súper corta, ¿no? Dicen, doctor, ¿en qué caso recomienda el uso de la resina calentada? Eh, Mira, la resina calentada, ahora que estamos en el flujo digital, estamos haciendo pruebas, ¿ya? Porque es necesario hacer un flujo, es necesario testear para poder enseñar, ¿no? Si no, la resina calentada la hemos usado cuando cementábamos cerómero. ¿Se acuerdan las resinas de laboratorio? Que muchas de ellas no tenían esta precisión. Hemos usado resina calentada. Hoy la estamos usando por un tema de testeo, pero hoy en día los agentes cementantes adhesivos tienen un espesor de película tan delgaditos que creo que desde ese punto de vista la resina calentada no entra. No entra porque hoy los espesores de película son súper delgados. Entonces, para que te estés tranquilo, cuando tengas una restauración que no tiene mucha estabilidad, ahí sí usaría una resina calentada. Perfecto. Aquí tenemos otra duda, doctor. En una pieza con endodoncia, ¿cómo sería su restauración? ¿Colocar una base y después la resina? No, yo taparía los conductitos con ionómero, ¿ya? Para que lo que haga no pueda disolver la gutapercha, porque algunos químicos lo pueden disolver. De ahí usaría un ácido adhesivo dual y una resina de reconstrucción. Una resina de reconstrucción. Buenísimo. Por aquí leemos otra consulta que tenemos, doctor. En caso de una retracción gingival de un pilar, ¿cuál fue nuestro error en la preparación? ¿Cómo o con qué material sellar a nivel cervical? Mire, si es que si es así la pregunta, que si al tallar se retrajo la encía, puede pasar dos cosas. Biotipo fino sin encía adherida, que ese diente ya no era candidato para tallar. Ojo, biotipo fino sin encía adherida. Y encima un frenillo insertado, ya, ahí no tenías que haber tallado. Puede ser por una sobreextensión del provisorio o el uso de químicos para tomar la impresión, ¿no? O sea, si es biotipo fino, tenga cuidado con el provisorio. El provisorio muchas veces retrae las encías. Perfecto. Listo, doctor. Creo que hemos intentado resolver todas las consultas que hemos tenido ahí en el chat. Le agradezco nuevamente por la exposición y quería aprovechar para comentarles, ¿no? Como les había mencionado en un inicio, nosotros contamos con 4 promociones que serán válidas únicamente hasta el lunes 22 de noviembre, ¿sí? Ahí en pantalla están viendo las 4 promociones. La primera promoción está enfocada básicamente para pacientes que presenten algún tipo de condición periodontal, ¿sí? Mientras que la promoción número 2 va dirigida más a pacientes con ortodoncia, ¿sí? Para las otras 2 promociones se enfocan ya un poquito más en ayudar a los pacientes a mantener una buena salud oral en general, ¿sí? Para poder acceder a estas promociones, digamos que contamos con 2 formas. La primera es escaneando el código QR que están viendo en la pantalla, ¿sí? Que está debajo de cada una de las promociones, en la que ustedes estén pues interesados, escanean el código QR. Este enlace los va a llevar a un contacto de WhatsApp, ¿sí? Que les va a pedir algunos datos para que, bueno, alguien del equipo de Colgate pueda contactarlos y ya puedan gestionar pues todo el proceso de compra y el envío, ¿sí? Esa es la primera opción.
Y la segunda forma es digitando el enlace, ¿sí? Que aparece abajo de cada promoción. Ahorita en el chat van a estar dejando los enlaces para cada una de las promociones también, si es que desean utilizar esa forma, ¿sí? Es importante que utilicen el enlace único, ¿sí? Que corresponde a cada una de las promociones en la cual están interesados. Entonces, nada, recuerden que pueden enviar su mensaje desde este momento para acceder a cualquiera de las 4 promociones. Recordar que las promociones se aplican únicamente para los doctores en Perú, ¿sí? Así que nada, de verdad para terminar, doctor Tello, me gustaría agradecerle nuevamente por su excelente ponencia y por compartir con nosotros pues todos sus conocimientos, ¿sí? Gracias también a cada uno de los participantes por habernos acompañado esta noche y esperamos poder contar con ustedes en un próximo webinar, ¿sí? Así que nos despedimos, muchas gracias y que tengan buenas noches. Nos vemos, gracias.